Buenas tardes. Hace más de un mes, yo creo que desde que he hecho un video y sentía que ya era tiempo, las cosas aquí en nuestra vida ha sido muy ah, diferente en estos días debido a muchas cosas, pero más que todo estamos cuidando a mi suegra aquí en casa y ha sido algo de consumir mucho tiempo en cuidarla. Pero sin embargo, esta tarde tuve un tiempo y quería hacer un corto video. Creo que este va a requerir dos partes, pero y tiene que ver con mucho con lo que hemos estado hablando antes sobre el libro de Hebreos. Este continúa un poquito en el libro de Hebreos. Tiene que ver con un tema mayor, el tema mayor de Hebreos, porque hemos estado hablando que el tema de Hebreos es el autor estaba tratando con todo su ser de hacer despertar una gente, un pueblo, a una realidad mayor de lo que estaban abrazando en el momento. Y específicamente los judíos que estaban abrazando la religión de los judíos, dado por Moisés y desarrollado por ellos. Y también él estaba en este momento, el autor está tratando de hacerles despertar, soltar de esto y abrazar lo que era la realidad, algo mayor. Y en Hebreos nos habla que todo lo que hizo Moisés era una copia. Mi gato está rascándose por mi computadora aquí. Y era una copia, una sombra de una realidad mayor en los cielos. Todo el tabernáculo, todas las cosas eran solo sombras de una realidad más profundo en los cielos. Y entonces en Hebreos llegamos a un punto muy interesante cerca del capítulo 7 y así. Y el autor comienza a hablar de un carácter en el Antiguo Testamento que encontramos que se llama Melquisedec. Y realmente, aún en el Antiguo, este carácter, aún por lo importante que es, casi no sabemos nada de él. Pero queremos examinar esto un poquito porque realmente tiene una aplicación muy profunda para nosotros hoy en día. Para entender Melquisedec, tenemos que comenzar un momento con la vida de Abraham. Y Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en los primeros 3 versículos dice, estos son versículos bien conocidos. Dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de antes de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, hay unos elementos que es importante acordar y vamos a subrayarlos más después, pero tenemos que tener el entendimiento que Abraham era un pionero. Y un pionero, en mi país tuvimos pioneros famosos, el Daniel Boone y gente así que eran los que exploraron el oeste y cuando el país estaba creciendo, pero aún ellos en un sentido no eran pioneros vírgenes, podemos decir, porque donde ellos fueron ya había gente, los indígenas que estaban habitando esta tierra, no era una tierra completamente abandonada, no era un planeta diferente, había gente, había civilizaciones ahí ya. Pero en un sentido, Abraham era un hombre que tuvo que
ser un pionero espiritual muy, muy diferente, muy original. No había quien había pisado las tierras espirituales que él tuvo que caminar. Y he meditado varias veces en la maravilla de este hombre, que lo grande de la obra que Dios encargó a él. Porque en su tiempo, claro, no había Biblia, no había iglesias, no había cosas escritas, libros, no había mensajes, no había YouTubes, no había ningún recurso sobre la vida de Dios, sino por tradición oral, vocal, verbal. Lo que había escuchado quizás de otros, pero aún él vino de una cultura que no conoció a Dios, adoraron dioses de la luna y cosas así. Entonces, ese es un hombre que uh, él solo tuvo algunas experiencias con el Dios vivo y no había quien hablarlos, quien comparar, quien ayudar. Él tuvo que cargar en su corazón todas esas cosas solo. Y un caminar bastante solitario, un caminar bastante difícil, yo creo. Él, para hacer esto, claro, tuvo su esposa Sara, pero eh, eh, puede ser que ella tuvo sus dudas y aún ella no nos da uh, un, un récord de que ella tuvo experiencias así con Dios junto con él, no. Se supone que ella era una buena esposa que apoyaba a su esposo, pero aún quizás en el profundo de su corazón había dudas sobre lo que su esposo muchas veces dijo de este Dios invisible, que era un solo Dios, que era totalmente diferente de cualquier otro Dios que hablaba la gente, y era Dios diferente de los dioses de sus tradiciones originales. Qué cosa raro. Entonces, este siempre es un caminar bastante solitario, bastante uh, difícil para caminar, pero evidentemente Dios vio el corazón de Abraham y supo que este era un hombre que estaba al día para completar esta tarea que Dios le había dado. Entonces Dios lo visita al hombre y le da estas promesas grandísimas al hombre. Y no había nada sino creerlo o no creerlos. Y no había otras opciones, no había quien aconsejar, no había una historia para referir y para averiguar esas cosas. No, era creer o no creer. Y Abraham hizo la decisión de corazón de creerlos totalmente. Y en tal manera que Dios se agradó a Dios en gran manera. Entonces, comenzando con Génesis y en adelante tenemos esta historia de Dios tratando con su iglesia de un solo miembro. Y imagino sobre los años la desesperación que podría sentir este hombre descubriendo y dándose cuenta cada día que él era el único que creó en la manera que él hizo. Era el único que apoyaba esas cosas. No había quien más compartir. Tuvo que caminar todos los días solo con sus pensamientos. Vivir con sus pensamientos. Y además Dios vuelve diferentes ocasiones, vuelve a él para confirmar, y ese es mi gato que se metió ahí, es muy molestona, pero volvió Dios para confirmar varias veces de
promesas y aún amplificarlos para explicarlos un poquito más. Y cada vez que Dios lo visite de nuevo, se agrega un poco más. Entonces, aquí en el Génesis 14, 19 dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios perdón, tengo que decir algo. En el capítulo 14 tenemos esta historia que Abraham se aprende que su ¿qué? Su sobrino Lot había sido cautivo en una guerra entre algunos reyes y lo habían llevado cautivo. Y Abraham se junta los 300 siervos en tu casa y los dan armas y se fueron y rescataron a esta gente y era una victoria grandísima, obviamente algo de Dios en una manera de maravilla que este príncipe extranjero, Abraham, había vencido a esos reyes famosos y volvió con mucho despojo. Entonces, al estar Abraham volviendo de esta batalla, victorioso, con despojo y con su sobrino de nuevo y todas las cosas, y una victoria maravillosa, se va pasando el valle de la ciudad de Salem, lo que hoy en día es Jerusalén, y en este momento sale un carácter, una persona que era primero el rey de Jerusalén, también el sacerdote, era rey y sacerdote, lo cual era algo diferente, que en los tiempos, en las culturas que había, no solían hacer esto, había rey y había sacerdote, pero no solían ser la misma persona. Entonces, pero saliendo este rey sacerdote, cuando se escuchan que viene este príncipe Abraham y que había vencido a estos enemigos de todo el territorio ahí, y en una victoria buenísimo, él sale para felicitarlo, para celebrar la victoria y apoyar, decimos. Entonces, él sale para encontrar este Melquisedec, el rey, sale para saludar y unirse con Abraham. Y cuando él se acerca y abraza a Abraham y saluda a Abraham, eso es lo que vamos a leer en Génesis 14, 19. Y es interesante las palabras que él usa. Creo que esas palabras podrían de haber sonado algunas campanas dentro del corazón de Abraham. Porque dice, él le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, bendito. Esta era la palabra que sonaba en el corazón de Abraham, este clase de vocabulario que Dios usaba con él, ¿no? Para mí es fácil reconocer lo que decimos un costeño, una persona que su tierra suele que ver con los que están alrededor la mar, ahí el Caribe, y tienen su manera de hablar y reconozco sus palabras y su acento y así. Y este puede ser palabras que reconoció Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. No dice de dioses, de los dioses, porque lo más del mundo en este tiempo creyó en dioses, plural. Y este hombre hace clarito su punto que del Dios, uno solo, Altísimo, el único. ¿Sí? Y este tuvo que sonar en el corazón de Abraham, porque todos los que rodeaba a Abraham creyeron en muchos dioses y de repente se encuentra un hombre de dignidad que comienza a hablar de un solo Dios y hablar de bendición y dice creador, wow, wow, del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo
que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Melquisedec usó palabras que despertó dentro de Abraham todas esas visitas de Dios privados que él había tenido, hablando de bendición, hablando de un solo Dios, hablando del Dios creador, hablando de el Dios que es el Dios de los cielos y de la tierra, hablando del Dios que era el Dios que entregó tus enemigos en tu mano, porque Jehová había prometido a Abraham, a los que bendijeron a Abraham iban a ser bendecidos, y los que habían maldicho iban a ser malditos. Y ese es otra forma para decir que los que se hacen enemigos, Dios iba a ser enemigo de ellos. Los que se hacían amigos de Abraham, Dios iba. Entonces está hablando del mismo clase de cosas que Dios había hablado. Es decir, dio testimonio en el corazón de Abraham. Y imagino el gozo que sintió Abraham solo encontrar otra persona que obviamente conoció este mismo Dios. Hubiese sido un momento muy emocionante. Y en su gozo, Abraham le dio un diezmo de todo lo que había ganado por medio de esta guerra, de esta batalla. Y nos dice algo en Hebreos también muy interesante, que dice, sin duda, el menor está bendecido por el mayor. Entonces nos da a entender inmediatamente que la persona de mayor estatura, de mayor nivel de cultura, era este rey. Él era considerado mayor. Abraham lo consideró mayor que él. Abraham reconoció a una persona mayor que él. Y por eso lo dio diezmos. Entonces, la Biblia lo hace claro en este momento, que en el mundo, en este momento, había dos personas que tuvieron relación personal, íntimo con Dios. Uno era Abraham y el otro era Melquisedec. Puede haber otros, pero esos son los únicos que la Biblia nos dice. Y que el mayor de ellos, lo más espiritual o lo más entendido, la persona era Melquisedec. Este era el hombre que quizás en aquel tiempo en el mundo conoció a Dios mejor que cualquier otro. Entonces, imagínate el gozo de Abraham de descubrir que había otra persona, que él no era tan solo como pensaba. Imagino es algo parecido que sentía Elías cuando Jehová le dijo, oiga hombre, hay 7,000 que no han arrodillado delante de los otros dioses. No eres tan solo como pensaba. Ahora, lo curioso que sucede desde este momento, porque la Biblia es la historia de Jehová, y entonces se supone que nosotros que estamos leyéndolo queremos saber y conocer y entender de Jehová. Entonces, lógicamente queremos leer, estudiar, aprender de la persona más cerca a Dios. Y en este caso hubiese sido Melquisedec. Pero la Biblia no siga para decirnos de Melquisedec nada. En vez, sigue con la historia de lo inferior, el segundo, Abraham. Entonces, desde ahí hasta otros 1,000 años, el hombre no se menciona Melquisedec más. El hombre desaparece del archivo de Dios. Y lo que sí tenemos es la historia de Abraham y toda su descendencia, toda su familia, y lo que pasó a ellos en vez de Melquisedec. Bueno,
Ah, entonces es muy curioso cuando 1000 años después, eh, si hubiese otras historias de Melquisedec, si hubiese otras historias, no sabemos, pero por lo menos no lo tenemos un récord de estos. En cuanto a la Biblia, callado, nada. Entonces, no sabemos nada de esto hasta que llegamos a la historia de David. Y David era un hombre que era profeta, claro, muchas cosas, mucho talento, habilidades tuvo David, pero quizás, aunque no lo reconocemos así, quizás uh, la calidad más fuerte que tuvo era profeta. Era un hombre que cumplió profecía y daba profecía. Y era uno adelante en la fila con una luz prendida. Y encontramos una, este David de repente en medio de alguna canción, alguna poesía, hablando de Melquisedec. Y hace referencias como si fuera cualquier cosa común o cualquier cosa así. Y en realidad, de lo que sabemos, no habían hablado más de él. Pero David, obviamente, proféticamente, había visto algo de Melquisedec y Dios le impresionó. Ahora, antes que entramos a ver lo que dijo David, creo que debemos de pensar en algo. Y es que Dios había dado promesas específicas a Abraham, especialmente sobre cosas del estilo de bendecir toda la tierra, de iba a ser su nombre grande en toda la tierra, un hombre de importancia, su familia importante en la tierra, que a la cual él iba a estar como el estándar. Y la gente que abrazaron el estándar iban a ser bendecidos y prosperar, y los que resistieron iban a menguar. Entonces Abraham llegó a ser el estándar. Y Dios le dijo, por medio de sus descendientes, iban a bendecir aún toda la tierra, todas las familias de la tierra. Y iba a ser su nombre grande. Bueno, una nación grande. Y en un sentido encontramos el cumplimiento de esta gran profecía por medio de la vida de David. Tú puedes seguir toda la historia desde Abraham hasta David y es la historia de este nombre de Jehová creciendo, siendo exaltado más y más y más hasta que se llega a David, que es un hombre que llega a ser un poder en el mundo, llega a ser el país más potente en su tiempo. En un sentido se cumple esta profecía que Dios da a Abraham. Y, uh, y por medio de David, claro, tenemos a Salomón, que realmente estas promesas se cumplan en la vida de Salomón, pero la Biblia aún nos dice en Reyes que Salomón era solo el que alzó la cortina, lo que preparó toda la escena y la plataforma era David. Entonces, en un sentido tenemos el cumplimiento, por lo menos naturalmente, de lo que Dios había prometido a Abraham, lo tenemos cumplimiento en David. Y Dios en su forma, cuando se cumple con una profecía, se abre la puerta para otro. Es como a veces en mi casa aquí, si tengo una puerta abierta en frente de la casa o que no está cerrado y cierro una puerta atrás, se crea un viento que se hace abrir la puerta delantera, ¿no? Y,
Y eso es lo que pasa cuando Dios cierra la puerta por cumplir y concluir una profecía, abre otra puerta a la vez. Y eso es lo que encontramos pasando aquí con la vida de David. David está cumpliendo a cierta medida natural las promesas de Abraham, porque Israel ya es una nación grande, Israel ya es una nación estimado en todo el mundo, es una nación que hay mucha bendición, especialmente por la vida de Salomón y su sabiduría que estaba tocando todo el mundo. Entonces, en un sentido, David se cumplió lo que Dios prometió a Abraham. Y es curioso que en este momento, David, en el culme de su carrera con Dios, comienza a hablar de Melquisedec. Qué curioso, 1000 años después, el hombre que vuelve a dialogar sobre este hombre misterioso es David, el que estaba cumpliendo una etapa de la historia de Dios, porque David también cumplió una etapa, pero está abriendo la puerta a otra etapa que tiene que ver con este Melquisedec. Y creo que hoy lo vamos a dejar así y mañana o cuando vuelvo, vamos a entrar de profundo en lo que David vio y entendió sobre Melquisedec, porque tiene aplicación, yo creo que tiene aplicación para nosotros, porque en un sentido nos encontramos, yo creo como iglesia de Jesús, nos encontramos a cierto nivel donde hemos cumplido con ciertas cosas, pero nos espera todavía que otra puerta se abre y para entrar en otro tiempo. Eh, la, el mismo libro de Hebreos nos dice esto, pero usa el término de un reposo y dice que había un reposo prometido a la gente, que cuando entraron a la tierra prometida no lo hallaron, no lo cumplieron, era un sabor, pero no. Y dice, tampoco David en su tiempo se habló de un reposo, pero todavía no se cumplió, porque dice, todavía para el pueblo de Dios nos queda un reposo para entrar, es decir, un nivel de comunión, un nivel de conocer a Dios, un nivel de cumplimiento en el plan de Dios que no hemos alcanzado todavía. Y, y yo personalmente lo encuentro muy interesante en entender lo que puedo sobre este reposo que nos queda. Anhelo ver un pueblo que, que cumpla, que entra tierra. Siento a veces como los peregrinos en el desierto por 40 años, siempre tratando de abrazar, creer que sí hay una tierra mejor, que la vida no vamos a estar vagando por la eternidad. Hay algo mejor, hay algo más estable, hay algo más hermoso, hay algo más fructuoso, algo más grande que nos espera. Y no solo para morir al alcanzar lo que aquí en la vida va a haber un pueblo que van a poner pie en este reposo más grande, en esta vida más amplia. Yo sigo creyendo en esto y esperando verlo. Entonces, sí, por la próxima vamos a entrar en lo que David vio sobre este hombre extraño, Melquisedec, y cómo tiene una aplicación para nosotros hoy en día, porque creo que sí tiene. Entonces, Dios les bendiga y pronto volveremos, yo y la gata.